que produce una obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, algunos pacientes refieren cefalea, problemas para dormir, conciliar el sueño, no tienen un descanso reparador, quizá durante el transcurso del día tengan cambios de humor o hipersomnia o somnolencia diurna, afectación en las actividades diarias, etc. No sé si a eso te pudiera suceder. Sí, o sea, lo podría relacionar en cómo eso afecta a mi calidad de vida. ¿Podría poner eso? ¿Cómo padecer Es eso? correcto, totalmente, exactamente. Ah, porque sí le afecta, entonces de ahí lo podría desglosar. Claro, se afecta tu calidad de vida y para desempeñar a lo mejor al 100% las actividades que son altamente demandantes, ¿no? En tu etapa de vida actual, entonces totalmente justificado con eso. Muchas gracias. De nada, vamos a dar unos minutitos más y estoy buscando un archivo que también les voy a compartir. Voy a apagar tantito mi cámara y en lo que lo busco unos 3 minutitos. Listo, ya encontré el archivo. ¿Dónde? Bien, faltan algunos de sus compañeros. Somos todavía muy poquitos. ¿Qué pasó? Ok, Juan Emiliano no puede activar su micrófono. Okay. Muy bien, bueno, vamos a empezar para no terminar hoy muy tarde. Les había dejado de tarea, hacer su historia de familia, y pues íbamos a avanzar con el análisis de salud familiar.
voy a considerar algunas situaciones de varios que me han hecho algunos comentarios. Entonces, vamos a hacer ahorita el ejercicio de hacer el análisis con los temas que vienen, pero no necesariamente del que ustedes hayan realizado. Sin embargo, estoy tratando de crear un espacio de tarea, para que todos me suban en este momento su avance, ¿de acuerdo? Le voy a poner historia de la familia. Ok. Todos los alumnos, fecha de vencimiento, hoy. Pero en el archivo igual hay que subir como tal el familiograma o solo la historia de familia. Pues todo el avance. ¿Lo tienen en archivos separados? Yo sí, pero pues... Y lo tengo en dispositivos distintos. Entonces no los tengo todo junto. Dispositivos distintos. Pero ¿cómo si lo iban a presentar hoy? Yo pensé que solo era por separado. Bueno, está en USB, pero el USB no lo tengo ahorita. ¿Cómo? Anterior. Acuérdense que el ejercicio es ir haciendo su estudio de salud familiar conforme vamos viendo las clases. De tal manera que cuando tengan que hacer la entrega final, realmente ya no tengan gran cosa que trabajar, porque si lo están haciendo clase con clase, pues obviamente que ya no les va a costar mucho trabajo. Si tienen archivos separados o algo así, pues les puedo dar ahorita un chance que los junten, les doy unos minutos. Ya creé la tarea y se cierra a las 6 de la tarde. ¿Ya la pueden visualizar? Un momento. Dice historia de la familia. Así le puse el título. Sí, ya se ve. Ya se visualiza, ¿ok? Entonces, les voy a dar unos 15 minutos. Por si los tienen en archivos separados, entonces lo pongan todo, en Word. Pueden cortar y pegar como imagen el familiograma que hicieron en PowerPoint, si es que lo hicieron en PowerPoint, y lo pegan así en el estudio de salud familiar, en la parte que corresponde, que es la primera parte, porque es la ficha de identificación, la parte del familiograma, motivo de consulta, justificación y enseguida lo de la historia de familia, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Sí, maestra. Ok, entonces les doy unos 15 minutitos para que lo puedan ustedes juntar y lo suban a la tarea, porque obviamente todos tenían que haberlo realizado para hoy, porque si se selecciona al azar, bueno, pues cualquiera puede pasar, ¿sí o no? Maestra, disculpe, lo que pasa es que ya tengo un problema porque actualmente no estoy en mi casa, de hecho estoy en Ticul, o sea, tuve que hacer un viaje, entonces no tengo manera de cómo subirlo porque pues todo está en mi computadora en mi casa y hasta el domingo vuelvo. ¿Y te tocaba pasar? Buena pregunta, pero pues estoy acá en Ticul, no estoy en mi casa. Dios mío, pero ¿y si hoy te tocaba presentar? ¿No tomaste precaución de llevar tu computadora? No, maestra, porque pues nada más tenía pensado pues asistir a la clase pues como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Pero no tenía contemplado ¿Participar? la proyección. Ajá. Chispas, pues no estaba contemplado tampoco, ¿verdad? Que no lo tuvieran. Creo que se están confiando demasiado en el sentido que, bueno, creo que soy bastante flexible con la cuestión de la dinámica de la clase. No les obligo ni a prender su cámara. Yo sé que no todos participan, muchos no ingresan, tienen 350 excusas.
y otras cuestiones, ¿no? Pero consideren que si fuera una clase presencial, o sea, todos tienen que estar en el mismo nivel, porcentaje de avance y circunstancias. Si yo, por ejemplo, permito o soy flexible con unas personas y con otras no, pues hay una injusticia, porque al momento que tengan sus calificaciones, todos me van a pedir una buena calificación, pero no es lo mismo lo que han participado todos, ni la asistencia de todos, ni el grado de compromiso con el contenido, la materia, asignatura. Entonces sí, creo que es algo que tienen que reflexionar, ¿no? O sea, soy estudiante, quizá tuve que viajar, pero pues llevo lo que me pidió mi profesora. Mi profesora me pidió que hiciera mi estudio de salud familiar con la historia, justificación, motivo de consulta, etcétera, pues lo llevo. O sea, a menos que haya salido de madrugada y así sin zapatos, bueno, pero en esta época en la que tenemos que tener esta actividad virtual, pues creo que sí, me cuesta mucho trabajo justificarlo. ¿Qué pasó, Daniela? Doctora, ¿tiene que tener formato o algo así? No, Muy bonito que digamos. No, porque obviamente lo iban a presentar en la clase. Sin embargo, bueno, quiero ser respetuosa de algunas de las cosas. ¿A qué va mi decisión de este momento? La historia de la familia es algo muy personal. Nosotros lo hacemos así porque es de donde podemos obtener más detalles en un corto tiempo. Si yo les digo que hagan la historia de salud familiar de X o Y paciente, no es fácil obtener ciertos datos. Lo sé de experiencia que nos lleva 4 o 5 sesiones poder alcanzar ciertas temáticas con la finalidad de que ustedes lo puedan practicar en un periodo de tiempo corto, pues lo que es más factible es hacerlo con nuestras familias. Pero entiendo también, no ha sido una persona, han sido varias personas que comentan que quizá ellos quieren apegarse al ejercicio, pero no gustan ellos, sus familias, o quizá, no lo sé, su personalidad, etcétera, de compartirlo o hacerlo público. Y quiero yo ser respetuosa en ese sentido. Entonces, bajé un estudio de familia de certificación y vamos a hacer el ejercicio sobre ese, porque ustedes van a tener que hacer la clasificación de la familia, etcétera. Entonces, entiendo que no se los pedí para entregar. No tiene que tener portada, no tiene que tener el margen bonito, etcétera. Pero tiene que estar lo que hemos estado trabajando en estas clases. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Puede ser en PDF? Puede ser en PDF, puede ser en Word, puede ser en PowerPoint. Si a lo mejor se les hace más fácil a jalar y arrastrar el texto que tienen en Word hacia el PowerPoint, adelante. Pero que yo note que avanzan conforme el contenido que hemos estado teniendo en las clases. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, Ok. muchas gracias. ¿A qué hora dijo que iba a cerrar la tarea? ¿Mandé? ¿A qué hora dijo que iba a cerrar la tarea? Pues la tarea cierra a las 6, porque si la iban a presentar en el horario de clase, la clase no termina a las 6. Sí. Es que como voy a arreglar lo de la justificación que le mencioné. Entonces, sí es importante. Lo que puedes hacer para que yo pueda ver ahorita que sí lo hiciste, se puede subir y después lo puedes eliminar y volver a subir. O lo subes así y en el siguiente avance ya le haces la corrección. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, está bien. Entonces son las 5:53. Les dejo trabajando y tenemos hasta son las 3:53, perdón. Tenemos hasta las 4:10 para que empecemos con el ejercicio y luego ver el tema. ¿Sale? ¿Sí o no?
Sí, doctora. Ok, bueno, ok. Les veo entonces es 4:10.
Muy bien. Listo. ¿Ya me escuchan bien? Santo cielo. Sí, doctora. Sí, doctora. Súper poquitos lo han subido, no puedo creerlo. Chicos, no se vale. Solo estoy subiendo, maestra. Es que está lento mi Bueno. internet, solo estoy subiendo. Igual, doctora, le estoy subiendo. Ay, Dios, vida. Yo lo subí en un PowerPoint, pero no sé si esté mal, o sea. No se preocupen, no se preocupen. O sea, no busco perfección, pero sí ver que lo han estado trabajando de acuerdo a los temas. Ah, ok. ¿Sí? ¿Mande? Los míos son 2 archivos. Ok, sí, ok, está bien, no pasa nada, nada más que sí lo hagan. Bueno, voy a empezar con los temas porque después vamos a hacer un ejercicio para hacer el análisis de una familia. ¿Qué es lo que sigue que van a hacer ustedes de su familia? Aquí quiero ser muy clara, espero que no se preste a confusión y si lo hay, siempre les he dado apertura para que me pregunten. Ustedes van a continuar haciendo su estudio de salud familiar de una forma sencilla, no estoy buscando profundizar, de su familia, van a seguir con su propia familia, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a manejar el ejemplo de la doctora Gaby y otro ejemplo que les voy a poner ahorita de manera simultánea para que puedan irse orientando de cómo se va estructurando, independientemente de los temas que yo voy explicando acá. Entiendo que si es primera vez que lo van a hacer, pues entonces a lo mejor un ejemplo les resulte de utilidad, por eso subí el ejemplo de la doctora Gaby. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente qué hacemos con esa información de familia. Si ustedes se dieron cuenta, al hacer la historia de la familia, o bueno, espero se hayan dado cuenta, surgen muchas cosas, ¿no? Cómo se conocieron, en dónde se conocieron, los padres, ¿no? Las expectativas que tenían, como mencioné en la clase pasada, las motivaciones, si se cumplieron las expectativas, si no, si todos los hijos fueron planeados, deseados, esperados, si a lo mejor alguno no fue planeado, pero finalmente sí fue aceptado, quizá expectativas también respecto al cumplimiento o logros de los hijos. A veces surge por ahí cierto conflicto porque los hijos simplemente no cubren las expectativas de los padres. No porque los hijos estén mal, sino que nosotros como padres pues generalmente tenemos una idea y no necesariamente los hijos tienen que reproducir tal cual nuestra idea o nuestro plan, ¿no? Respecto a ellos. O a veces interviene una tercera persona como es alguien más de la familia o quizá no de la familia, ¿no? Algunos abuelitos, algunos tíos, o quizá alguna amistad de alguno de los cónyuges, o quizá a lo mejor del casopista, etcétera. Entonces, bueno, existe una influencia, como se los mencioné, es un sistema abierto, la familia, entonces hay entrada y salida, son Dios, ¿no? De creencia o quizá no seguir con alguna religión que venía procesando, desde hace mucho tiempo. ¿Qué hacemos con esa información? Yo ya sé cuál es el motivo de consulta, ya puse la justificación, ¿por qué me interesa a mí hacer ese estudio de salud familiar? Y en este caso, bueno, en el de ustedes, pues la justificación así como que medio forzada, ¿no? ¿Por qué estaría bien hacer ese estudio de salud familiar? Empecé ya con la historia y ahora cómo voy a analizarlo. Voy a compartir mi pantalla para la presentación y ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí, Sí, doctora. sí. Doctora. Ok. Sí, doctora. Bueno. Entonces, tenemos el hecho, terminamos la historia de familia y después empezamos a hacer el análisis con la temática que vimos al principio. Obviamente no empezamos por el estudio de salud familiar porque si no, no entenderíamos a qué se refiere con la tipología familiar, la etapa actual del ciclo de vida familiar o las funciones familiares básicas. Con esa estructura que yo ya
adquirí después de hacer las preguntas, quizá no de una forma completamente ordenada, me fueron dando los datos y yo en mi redacción la tengo que ordenar. Ajá. Nos vamos construyendo y el hecho de hacer un posible diagnóstico, como cuando el paciente nos dice su sintomatología, es exactamente igual, solo que esto es de una familia. El paciente me dice si empezó hace 3 días o hace 6 meses, eso le da la característica de ser agudo o crónico. El paciente me refiere a intensidad, de cualquier síntoma me refiere a intensidad. Puede ser prurito, puede ser dolor, puede ser cuestiones auditivas, etcétera. Pero me dice, me molesta mucho, me molesta poco, casi no es perceptible, pero es constante. Es decir, me va diciendo la característica del síntoma, de los síntomas, yo los agrupo y me permite hacer un diagnóstico presuntivo. Y de ahí hay ciertos diagnósticos diferenciales que yo tendría también que descartar. Lo mismo sucede con las familias. Las familias nos dan síntomas que son aquellos eventos de la familia, el momento o todo lo que tuvieron que vivir para llegar al momento actual de la familia, porque mi análisis no va a ser de cuando se conocieron o a la mitad de la historia. Mi análisis de la familia va a ser del momento actual de la familia. Ahora, si a lo mejor tuvieron antes algún conflicto, pero se resolvió, ok, ahora voy a hacer mi análisis en este momento. De tal manera que para poder ir haciendo este diagnóstico, pues yo lo voy utilizando las herramientas en cuanto a conocimiento del estudio de la familia, como es la tipología familiar. La tipología familiar nosotros lo vimos de una manera muy sencilla, como es quizá el número de integrantes, quiénes lo integran, si solo es nuclear, mamá, papá e hijos, si hay alguien más de la familia, si quizás son roomies, no son familiares o no son personas consanguíneas, o a lo mejor hay consanguinidad en 2, pero en otro tercero no, porque es amigo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una manera de clasificar de acuerdo a la tipología familiar. También se clasifica de acuerdo a la ocupación del líder de la familia. Hay otra forma de acuerdo a si trabaja o no trabaja la mujer dentro de la familia. Eso es complicado, por ejemplo, en el tipo de familias que son personas del mismo sexo. Porque, bueno, entonces, ¿cómo lo clasificamos? A lo que voy es que no todas las clasificaciones las tengo que utilizar para mi familia. Tengo que ver cuáles sí voy a utilizar para esa familia en particular. Por ejemplo, una familia en la que la mamá trabaja y el esposo trabaja o ambos trabajan, se denomina moderna, ¿no? Porque antes no laboraba la mujer, entonces pues tenemos ese tipo de clasificación. También lo clasificamos como el número de integrantes, lo clasificamos igual de acuerdo a lo mejor en la antigüedad, ¿no? Algunas raíces de parte prehispánica, etcétera. Existen diferentes clasificaciones de tipología. Pero bueno, yo voy a basarme en mi familia y lo que yo adquirí de conocimiento para poder clasificarla en ese sentido. Cada uno de ustedes va a tener que hacer esa clasificación. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. La etapa actual del ciclo de vida familiar, pues es también de acuerdo a diferentes autores. Acá vimos mucho a Laura Estrada, si no mal recuerdo, pero existen otras. Duval, Gaiman, de la clasificación de la OMS. Entonces, no necesariamente tendría que clasificarlo en todas. Puedo utilizar 1 o 2 autores para que yo pueda, en mi familia, encontrar una adecuada clasificación. Y las funciones familiares básicas es así. Yo vea la bibliografía que vea, son generalmente las mismas. Cuidado, afecto, la parte de sociocultural, cuidado, afecto, ayúdenme,
Estatus. El estatus, ajá, la reproducción y la sexualidad, que son las principales funciones familiares básicas. Entonces yo tengo que establecer si se cumplen o no se cumplen de acuerdo a lo que yo ya conocí de la familia en esa historia. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. La tipología familiar y el ciclo de vida familiar nos lleva a estudiar la estructura, bueno, de una forma dinámica, el estudio de la familia, lo que es la estructura, como lo mencioné, que son los componentes, la demografía familiar, es decir, dónde viven, dónde habitan, si en una zona rural, urbana, qué tipo de actividades son las que realizan. También nos lleva a analizar los eventos de vida familiar porque eso nos va a permitir identificar las crisis que les mencioné. Pueden ser normativas o paranormativas, es decir, si son esperadas de acuerdo al ciclo evolutivo de la familia, como es un nacimiento, como un ascenso de trabajo, etcétera, o son paranormativas o no normativas, aquellas en las que a lo mejor una muerte inesperada por algún accidente, un despido familiar, quizá el nacimiento de alguno de los hijos con alguna discapacidad, es decir, se espera el nacimiento, pero se espera que sean completamente sanos. Cuando hay alguna discapacidad, pues es algo que genera una crisis familiar que después se tiene que buscar la adaptación y cómo se va a ir llevando esa situación en particular. Y finalmente muchos lo resuelven, pero sí fue una crisis paranormativa de inicio, así como los problemas sociales y de salud. En esta parte quiero puntualizar porque tiene todo que ver con la medicina familiar preventiva que se realiza en las unidades de primer nivel de atención de cualquier unidad de salud, ¿no? Esta parte de identificar cierto comportamiento social, adicciones incluso, y el hecho de no tener actividades médico-preventivas o una adecuada educación para la salud, pues es algo también que se tiene que abordar en el estudio de salud familiar. Posteriormente, ahorita voy a detener esta presentación porque vamos a pasar al ejemplo de la doctora Gaby. Posteriormente hacemos otro familiograma o un genograma que se le denomina sociodinámico o de la dinámica familiar, en la que podemos nosotros observar el tipo de relación que lleva cada uno de los miembros entre sí, la mamá con el papá o la mamá con el hijo o entre los hermanos o el hijo con el papá o si vive la abuelita, cada uno de ellos, ¿no? Entonces eso no es de esta clase, pero sí lo tenemos que abordar. Entonces vamos a checar el estudio de la doctora Gaby para que vean cómo se hizo el análisis y después vamos a ese lo tengo acá y después ustedes van a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Sí. Sí, doctora. Ok. Muy bien. Voy a abrir que lo tengo aquí en mis archivos. Muy bien. Ok, ya ven el PDF, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, ok. Entonces, bueno, lo habíamos tomado y está marcado lo que dejamos en la clase anterior sobre algunos puntos importantes que mencionar en la historia de la familia. Nos narra, a ver, díganme quién va a hacer una participación libre. ¿Qué nos narra la historia de la familia? Bueno, de lo que me acuerdo, pues sí se explica la vida de Gregorio, bueno, el contexto familiar de Gregorio y Simona, que son los padres de David Alejandro, que es el paciente.
Ajá. Y pues, se conocieron ya medianamente grandes, bueno, más o menos a los 30 años, uno eran maestros, etcétera. No, recuerdo que creo que era parte de la familia de Simona, que no aceptaban a Gregorio a su familia, pero Ujú. llegaron a tener un hijo de forma resumida y pues llegó a un punto donde el matrimonio, bueno, creo que no se casaron, no recuerdo, pero llegó a un punto donde la relación de ambos, de Gregorio y Simona, pues ya no funcionó y pues decidieron como tal separarse, pero ya habían tenido el hijo y pues al final creo que el padre prácticamente se ausenta cada vez más, en un principio y después cada vez más, hasta llegar al punto en que si acaso se comunica con el hijo una vez. Y bueno, tenía una buena relación, creo que David Alejandro, el paciente, con Simona y no con el nombre, creo que era Lidia, o bueno, que es la hermana de su mamá, su tía. Ajá. Y pues Simona creo que al final recientemente le diagnosticaron insuficiencia renal y pues eso lo tiene muy preocupado a David Alejandro, pero también creo que se siente molesto con ella porque pues no se cuidó como debería y él piensa que pudo haberse cuidado. Pues, no tiene ahorita en este preciso momento una buena relación con su mamá y se apoya ahorita más de su tía, creo. Algo así, Ok. recuerdo. Ok, sí, sí, muy resumido. Pero para que yo pueda hacer ese resumen, pues entonces tuve que leer toda la historia, ¿no? Como de qué tipo de familia provenían los papás, de Gregorio y de Simona, esta historia de cómo se conocen, cómo empiezan a formar una pareja, si comparten o no las expectativas de ambos, o quizá los convenios o los mismos ideales, todo eso que ustedes debieron de realizar en sus historias y si no lo vamos, si hay algo que comentar, pues lo vamos haciendo, ¿no? De forma muy particular. ¿Qué sigue? Como les mostré en la diapositiva del PowerPoint, pues sigue entonces hacer este estudio de acuerdo a los elementos que ya hemos visto en teoría. En esta manera muy particular, la doctora Gaby en la tipología familiar utilizó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clasificaciones de tipología familiar. De acuerdo a la conformación, o sea, quienes conforman a la familia, lo clasificó como monoparental, ya que Simona y David Alejandro son los que habitan en casa. Monoparental, recuerden que es cuando vive con un solo padre. Puede ser la mamá o puede ser el papá, pero solo hay una figura en cuanto a paternidad dentro de la casa, ¿sí? De acuerdo al desarrollo moderna, porque Simona es quien provee, la parte femenina es quien provee. Si no es moderna, aquí solo hay dos opciones. Si no es moderna, es tradicional. La tradicional es cuando el proveedor o el que trabaja fuera de casa es la parte masculina. De acuerdo que si hay dos hombres o hay dos mujeres, entonces yo no lo podría clasificar como moderna o tradicional. Entonces, no necesariamente tengo que meter la tipología de acuerdo al desarrollo. Si yo puedo utilizarlo, bueno, pues entonces lo utilizo y ya, mis dos opciones nada más son moderna y tradicional. De acuerdo a la integración, es desintegrada de este ejemplo muy particular, ya que Gregorio y Simón están separados y las funciones familiares no se cumplen en su totalidad. La integración es integrada, semi-integrada o desintegrada. La integrada, pues, es cuando todos viven dentro del mismo techo. Semi-integrada es cuando hay algún familiar o alguna parte de la familia, no necesariamente el papá o la mamá, que es como itinerante, está fuera y está dentro, está fuera y está dentro. Quizá viaja, quizá estudia, pero en ese ir y venir generalmente sí se ocasionan ciertos ajustes que tiene que hacer el resto de la familia, ¿no? O quizás ciertos conflictillos, por ejemplo, sucede a veces que si el hijo mayor salió a estudiar y regresa en vacaciones, regresa, pues obviamente que la mamá o el papá le atienden, le procuran muchas cosas y a los otros hijos quizá ya no les brindan la misma atención durante ese periodo de tiempo. Entonces, bueno, se generan ahí ciertas cuestiones muy particulares dentro de la familia, pero sería un ejemplo de semi-integrada. Les repito, no siempre la mamá o el papá, a veces el papá trabaja fuera 2 semanas
y 2 semanas está en casa. Entonces, eso también sería semi-integrada. La parte integrada, me imagino que no hay dudas, porque todos están juntos, y desintegrada, bueno, pues cuando hay una separación total. De acuerdo a esto, ¿hay alguna duda de conformación, desarrollo o integración? Yo, doctora, Sí. lo que pasa es que mi familia decidió como este semestre que tengo que hacer tarea para tener todas sus cosas disfuncionales. Entonces mi mamá y mi papá literal se divorciaron ahorita en octubre, de que estábamos todavía yendo a juicio y así. Entonces como que toda la situación familiar y cómo estamos en casa está muy diferente. De que hace unos meses mi mamá vivía en otra casa. Ahorita mi mamá construyó un departamento en el patio de atrás de mi casa. Entonces como que vive en la casa, pero no vive en la casa. Entonces no sé cómo integrar esa situación. O por ejemplo en la historia familiar, de que le pregunto a mi mamá sobre la situación. Y pues mi mamá solo me habla de que no, detesta a mi papá y que no quiere saber nada, entonces pues no puedo como sacar la información de ese momento, ¿no? Y pues mi papá tiene 63 y pues es boomer y no habla de sus emociones, entonces no puedo sacar la información él tampoco, entonces como que, no sé, está muy raro, no sé cómo organizarlo. O sea, ahorita lo actual es que mi mamá vive como atrás de mi casa, pero solo es unos meses porque luego mi papá se va a ir de la casa porque la casa es de mi mamá, entonces no sé cómo hacerlo. Ok, bueno, en este momento está desintegrada. No se cumplen las funciones básicas, no viven todos bajo el mismo techo, quizá es un tiempo transitorio, quizás una condición transitoria, pero en este momento pues es desintegrada, no existe una buena comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, pues hacerlo con lo que tienes o con las herramientas que tú tengas del conocimiento de la familia, de lo que pudiste obtener, en la historia de la familia y con el momento actual, ¿sale? Pero en este caso, pues sí sería desintegrada porque realmente ya no están cumpliendo como sus funciones y pues sí están viviendo en lugares separados, aunque geográficamente no sé una distancia de kilómetros, pero ya no comparten como un objetivo en común, ¿no? Entonces, pues sí, ahí no habría como que otra manera de clasificarlos. Okay, ¿Sí? doctora, gracias. Ok. Disculpe, doctora. ¿Esta parte de la integración incluye a los padres junto con los hijos? ¿O solo las personas que residen en una misma casa? Solo las personas que residen en una misma casa. Acuérdense que les acabo de decir, si no necesariamente tienen que hacer la clasificación de todas estas tipologías. Tú puedes decir, ok, es que nosotros somos primos, o somos roomies, o vivo con mi tía, o etcétera. No somos una familia de mamá, papá, hijos. En este momento no, mi familia no está conformada de esa manera. Entonces, no necesariamente tiene que ser ni monoparental ni nuclear, porque no vas a encontrar esa clasificación. Habrá otra de las que vimos en clase. De acuerdo al desarrollo, bueno, pues nadie tiene el sustento obligado o que tenga que proveer a la familia obligadamente, porque cada quien recibe a lo mejor por su parte y se hace bolas con su ingreso. Entonces, ahí no podríamos clasificarla de acuerdo a su desarrollo y quizá tampoco de acuerdo a la integración si nosotros vamos a esta cuestión de pareja. Pero si los que convivimos en el mismo domicilio, bajo el mismo techo, tenemos funciones particulares y las cumplimos, y pues entonces es una familia integrada, no necesariamente consanguínea, te digo, de mamá o papá, pero sí está integrada, porque realiza actividades en conjunto, respetan las reglas y comparten ciertos objetivos, como quizá a lo mejor tener este domicilio transitorio por una mejoría académica, laboral, etcétera. No sé si me expliqué. Sí, doctora, gracias. Ok. También, sí, dime. Con respecto a esto de si es integrado o no, ¿se toma en cuenta a los hijos o solo a los padres en este caso? O sea, por ejemplo, si un hijo ya se casó y ya se fue a vivir. Pero No, pues, ellas formó otra familia. De hecho, cuando se casan y salen, ya, eso es otra familia.
Ah, ok. O sea, pero por ejemplo, si mi familia, pues mis dos padres están aquí, casados normales y solo quedamos mi hermano y yo, pues seríamos integrados en ese caso. Correctísimo, correctísimo, porque un miembro de la familia salió, pero a formar su propia familia. O a lo mejor tengo un hermano que salió a trabajar y quiso independizarse. Entonces, ahí sigue siendo integrada, porque los que están en el mismo domicilio comparten objetivos, realizan funciones muy específicas, etcétera. Y aunque un miembro de la familia original ya no esté, no fue por alguna ruptura o por rompimiento de sus funciones. Simplemente es porque esta plataforma, que es la familia para el resto de los integrantes, pues funcionó, ¿no? O sea, el estatus está cumpliendo porque finalmente salió para trabajar o para mejorar su estilo de vida, su ingreso socioeconómico, etcétera. O simplemente dijo, ya no quiero estar ahí, me voy a salir. No es problema, no hay pleito, pero me quiero salir, ¿no? Se vale. Ah, ok, está bien, doctora. Gracias. Ok. ¿Otra duda? Si no, paso a los siguientes 4 puntos de tipología. Doctora, yo tenía duda. Sí. En esta parte de integración, no importa que otros familiares vivan con nosotros, hay que considerar siempre lo nuclear, o pues ya entraría como una familia extensa, pero se seguiría manteniendo integrada, ¿no? Se seguiría manteniendo integrada, exactamente. Están todos ahí, o sea, hay otros familiares, si son consanguíneos o quizá a lo mejor no, porque los esposos de los familiares consanguíneos pues ya no son consanguíneos, esposos o esposas. Entonces, aunque vivan otros elementos, sí se cumplen las funciones. Ojo, una cosa es que se cumplan las funciones y otra cosa es que todos se lleven súper bien. No estoy hablando de eso, estoy hablando de funciones. Y que el objetivo de vivir juntos pues sea un objetivo en común, ¿no? Que no haya este distanciamiento ni emocional ni físico. Entonces, pues es integrada, ¿sí? Aunque hay otros miembros. Bien, gracias. De nada. Muy bien. La parte de la ocupación tiene que ver con aquellas familias que tienen, ¿quién es el proveedor principal? Se clasifica de acuerdo a el proveedor principal. Entonces, bueno, si cada uno tiene su propio ingreso y no hay ningún proveedor principal, tampoco podrá emplear esta clasificación como ocupación. Pero, por ejemplo, si los papás ya son jubilados y el proveedor principal es el hijo, pues entonces yo lo clasifico de acuerdo al hijo, que es el proveedor principal. Si el principal proveedor es alguno de los padres, así, ¿no? Y esto es de acuerdo prácticamente casi como a ocupación. Digo, como la ocupación que interrogamos en los pacientes, ¿no? Si es obrero, si es empresario, si es pensionado, si quizá a lo mejor tiene algún desarrollo profesional. Entonces ahí se pone, ¿no? Ocupación profesional. Listo. Independientemente de qué profesión sea, puede ser abogado, puede ser enfermero, puede ser médico, maestro, etcétera. Entonces es profesional, profesionista. Si es obrero, ¿no? Pues obrero. Si es los socio propio, por ejemplo, pues se les pone empresario, etcétera. O sea, está en base a lo que se dedica el principal proveedor de la familia, ¿sí? La parte de demografía, pues eso nos queda muy claro, es una definición de población urbana o rural. Aquella que tiene más de 2.500 habitantes se considera como una urbana y la que tiene menos de 2.500, pues entonces como rural. Generalmente casi todas las familias que entrevistamos acá, pues son urbanas, ¿no? E incluso si yo me fuera a la parte de las comunidades fuera de Mérida, pues hay muchas que ya son urbanas por el número de habitantes, ¿de acuerdo? Es ese punto importante. Igual el estrato socioeconómico se basa en ciertas mediciones. Aquí les voy a poner en un anexo que es la escala de Graham. Hay otras escalas, la escala de la OMS que está un poquito complicada,
y esta es de las más sencillas porque se basa a lo que se dedica el proveedor, las características de la vivienda, etc. Entonces, pueden ustedes, ahorita que hagan el ejercicio, pueden bajar hacia el anexo 2 para que puedan observar a qué se refiere la escala de Graham. Y las complicaciones de desarrollo familiar, en este caso, es interrumpida, de acuerdo a la separación entre Simona y Gregorio. Esta cuestión de complicaciones del desarrollo familiar tiene que ver en el sentido de la convivencia con las personas. Honestamente, no se utiliza mucho. La que más se utiliza es la parte de integración, ¿no? Esa es la que más empleamos. Aquí fue como un agregado que puso la doctora Gaby. Y posteriormente tenemos la etapa actual del ciclo de vida familiar. Como ven, la doctora utilizó varios autores, la OMS, Duval, Gaiman, Huerta, Lauro Estrada y de la Revilla. De acuerdo a cada autor, la familia de Simona y de David se encuentra en diferente ciclo, no porque uno sea excluyente de otro. Puede estar en un ciclo de Duval y en otro quizás similar de Gaiman o quizás similar de la Revilla, ¿sale? En este sentido, bueno, podemos observar que de acuerdo a la OMS está en el fin de la extensión y se mantiene en esta etapa ya que David Alejandro es hijo único y aún no ha salido del hogar. Es decir, ya está en edad adulta, pero sigue viviendo en el hogar de origen. Y depende, obviamente, de uno de los miembros de la familia, en este caso la madre, que es Simona. De acuerdo a Duval, está en la fase 4, que se le denomina plataforma de colocación, al no estar David Alejandro en una etapa de adolescencia y no ha salido del hogar. Hay que ubicarlo, no solamente con la edad, sino también las actividades que hace, ¿no? Fuera del hogar, dentro del hogar. Gaiman, en el caso de Simona, ella se encuentra en la fase de retiro al estar jubilada. Sin embargo, David no puede ser catalogado en fase de dispersión, ya que no está en la adolescencia, ni tampoco en la fase de independencia, ya que sigue con Simona. Es decir, puede haber ahí como una transición entre una etapa y otra del ciclo de vida familiar, pero tengo que justificar que no está en dispersión por la edad, no corresponde ya, debería de estar ya en la independencia, pero Gaiman me dice que la independencia es cuando ellos salen del hogar. Entonces, no está en ninguno de esos. No necesariamente tiene que casar así con alguno de los autores. Huerta está en fase de dispersión, aunque David Alejandro aún no inicia la independencia. De acuerdo a Lauro Estrada, que es el que más profundizamos, está en fase de adolescencia, de acuerdo al estatus de David Alejandro, porque todavía está con Simona, pero pues no cumple con el periodo de edad, ¿no? Y Simona pues no se encuentra en etapa de reencuentro ni de la vejez. Reencuentro no, pues no tiene una pareja, pero por la edad todavía no está en la vejez. Entonces quizá no podríamos clasificarlo de acuerdo a Lauro Estrada y de la Revilla en fase 3, final de la extensión, al continuar David Alejandro en casa y continuar dependiendo de Simona. Aquí quiero yo puntualizar, hacemos este ejercicio con los residentes porque tienen que conocer muchos autores, pero no pertenece a ninguna etapa, no pertenece a la etapa de Huerta, ni tampoco a la etapa de Lauro Estrada, puesto que no está estrictamente en la definición de acuerdo a estos autores. Quizá pudiera ser solamente de acuerdo al de la OMS, de acuerdo a Duval, podría yo clasificarlos así, y de la Revilla, porque su momento actual de la vida, de familia de ellos, pues está en sentido de ya tiene una edad adulta David, pero aún no es autosuficiente económicamente hablando, ¿no? Depende todavía económicamente de Simona e incluso vive con ella. Entonces, bueno, es un ejemplo, no sé si tienen dudas con esto, porque ahorita les digo que vamos a hacer de ejercicio. ¿Dudas? No, doctora. ¿No? Ok. Voy a hacer unas
salas al azar, es de manera aleatoria. Voy a compartir un estudio de salud familiar y ustedes van a hacer el análisis de acuerdo a lo que ya vimos ahorita, que es la tipología familiar y los integrantes y el ciclo de vida de la familia, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, entonces les voy a subir el documento y ahorita abro salas para que lo puedan trabajar. Okay. Es uno que dice estudio de salud familiar ejemplo. Ya se está subiendo. Es un archivo en PDF. Listo. ¿Me dicen si les llegó ya? ¿Sí? ¿Al chat lo envió, doctora? Ya. Lo envía en general del equipo que dice medicina familiar de Teams. Lo mandé en general, no en chat. ¿Sí? Sí. Ya está, ¿Ya? doctora. Ok, perfecto. Entonces, es la historia de una familia. Viene el genograma, vienen los puntos que hemos estado viendo, el motivo de consulta, la justificación. Esta historia que les menciono es nueva. No puedo poner la de la doctora Gaby porque ya vimos ahí la tipología y demás. Entonces, no haría ningún ejercicio respecto a ello. En los anexos del estudio viene la simbología de acuerdo al CAR, que es el consejo, y la escala de Granfar, que nos permite identificar en qué estrato socioeconómico se encuentra esa familia. Y nos mide 4 puntos, que es la profesión del jefe de familia, el nivel de instrucción del esposo-esposo, ¿no? La escolaridad, la principal fuente de ingreso y las condiciones de la vivienda o bien del alojamiento. Eso les puede ayudar un poquito para poder establecer el estrato socioeconómico. Chequen las diapositivas de las primeras clases para que puedan ustedes identificar bien qué tipología y en qué ciclo evolutivo de la familia está. Lo tienen que hacer así en una presentación, no tienen que ser bonita, pueden ser solo para que cada equipo lo presente y vemos si todos estamos de acuerdo. Les voy a dejar exageradamente 20 minutitos. Si terminan antes, pues entonces me avisan para poder realizar esta actividad y listo. ¿De acuerdo? Doctora, es en PowerPoint, es que se cortó un poco. En ese momento, Sí, el PowerPoint. sí. De preferencia en PowerPoint, por favor. Ok, gracias. Entonces déjenme empezar con lo de los grupos. Ok.
Híjole. ¿Listos? Honestamente, no, maestra. Tampoco nosotros. Estaba ¿Cómo largo de leer. Está muy largo el estudio, doctora. Estaba largo. Era poco. ¿Qué Apenas les, qué les faltó? Todo. Empezamos con lo que leímos, pero está muy larga la historia y me perdía. Se tenía que parecía. ser Sí, porque hay mucho nombre raro y entre lo que entendíamos las relaciones se fueron muchos minutos. Santo cielo. Nada pudieron identificar. la demografía. La demografía. Ok. Pues pusimos que como tipo de familia, pues ahorita, bueno, en la actualidad es una familia sin hijos. Está integrada, pues porque ambos están, bueno, ambos siguen viviendo bajo el mismo techo. Ambos, pues, su ocupación, pues ambos, son empleados. Están en esta etapa de nido vacío también, en la que, pues, ya sus hijos ya no viven con ellos. Pero, pues, bueno, en cuestión de la situación económica, pusimos que están en este estrato 3 me parece, no recuerdo pero no encontramos la definición, o sea, si está en este número 3 significa, ¿qué significa? Si es medio alto, medio bajo, la verdad, no lo indica el documento. Hay una acción en cuanto a nombre. No hay una nombre. Muy bien. ¿Y los demás equipos? ¿No tienen nada que comentar los otros? Bueno, nosotros pusimos que pues como tal pues es una familia, bueno pues antes era una familia tradicional, ¿no? Donde estaban los hijos y pues estaban los padres casados. Actualmente, ¿cómo se podría clasificar? Ahí tengo duda, o sea, porque solo son ellos dos, o sea, Rafael y su esposa Angélica. ¿Cómo se podría clasificar? ¿Igual una familia tradicional? ¿O de qué forma? O sea, ¿cómo se podría clasificar por el número de integrantes? Ajá, porque pues solo son ellos dos ahorita, no hay hijos. Ajá, o sea, se pone solamente así como matrimonio, no hay ningún otro integrante con ellos, o pareja sin hijos, aunque tienen hijos pero están fuera, o sea, pero en el mismo techo ya no hay ningún otro hijo. Ok. Ujú. Y pues como tal, pues, por ejemplo, la integración, pues ya sí es una familia integrada, ambas partes pues están juntos y pues por lo menos no tienen como que algún conflicto por el momento o no tienen planes de separarse. Una ruptura no hay. Ok. Y los otros, a ver, fueron 4 equipos. Pues en mi Pues equipo nosotros, pusimos... Ah, perdón. no Perdón. importa, Yuli, sigue. Nosotros igual pusimos en la confirmación ya familias sin hijos. En el desarrollo, pues nosotros creímos que se puede considerar moderna porque menciona que sus trabajos fueron cómodos y también menciona que pues Angélica, o sea, tuvo la participación y ambos formaron un ahorro. Entonces nosotros creemos que sería moderna. Integración también, pues integrada, básicamente. Y ocupación, pues también pusimos que sería ya jubilados. En demografía estábamos, o sea, porque igual como fue mucho, solo pudimos leer ciertas partes, creemos que podría ser
urbana, porque menciona que ellos salen de viaje y se reúnen igual con amigos y todo este aspecto. Entonces, bueno, en el nivel socioeconómico pues también pusimos el estrato 3 y no buscamos, bueno, no terminamos de leer, entonces no sabemos si hay complicaciones del desarrollo familiar. O sea, lo que recordamos haber leído es que tienen buen trato con sus hijas y que se llaman y tienen comunicación. Entonces no, creo que no hay. Ok. Del ciclo de vida no llegaron a nada. Sí, doctora, nosotros hicimos un poco. Ok. Y con base a la OMS, nosotros pusimos que está en la fase de contracción completa, ya que todos los hijos ya han dejado la casa. Y en cuanto a Duval, nosotros pusimos la fase 7, ya que pues ya están jubilados. Y con Huerta pusimos la etapa final, que es la fase de independencia, ya que los cónyuges se encuentran solos sin hijos. Y en cuanto a Laura Estrada, ahí sí tenía un poco de duda, porque pues nosotros vimos que podía estar en la etapa de reencuentro, pues ya que estamos en la fase de nido vacío, pues los hijos ya han dejado la casa y tienen tiempo para ellos. Sin embargo, pues al final decía que creo que su papá tenía miedo de las enfermedades, por lo tanto igual como que podría estar en la etapa de vejez, que es donde empiezan a surgir todas esas ideas, pero pues no sé. Ok, ¿bien? Sí, van bien. Bueno, les voy a poner el análisis de la familia para que ustedes observen. Tengo que comentarles, antes de abrir lo de tipología familiar, pues obviamente utilizamos diferentes autores y diferente bibliografía cuando hacemos el análisis. Entonces, van a encontrar quizá una o dos clasificaciones más de las que hemos mencionado y de las que tocó la doctora Gaby, pero con que lo hagamos con por lo menos unas 3 o 4 básicas es suficiente, ¿de acuerdo? No vayan a querer hacer 7 clasificaciones porque entonces ahí ya se van a complicar. Bueno, les voy a compartir cuál es el resultado. ¿Ya pueden ver el PDF? Sí se ve. Sí, ok. Entonces, la tipología familiar, de acuerdo a la conformación, es nuclear. Se puede tomar también como pareja sin hijos, ya que el subsistema conyugal cohabita bajo el mismo techo. Desarrollo, bien lo dijeron, el equipo de Julie, moderna. Angélica, aunque está jubilada, siempre ha tenido aportación económica con un trabajo fijo. De acuerdo a su integración, es integrada, ya que está compuesta de forma exclusiva por el subsistema conyugal, no hay esta separación. Es urbana, por supuesto, porque están en una ciudad con más de 2.500 habitantes. La región geográfica, pues, es yucateca, es un agregado de la tipología que no habíamos visto, pero les digo, con que hagan unas 3 o 4 clasificaciones para el grado en el que están es suficiente. De acuerdo a la funcionalidad, pues es disfuncional debido a que no se cumplen todas las funciones básicas, específicamente el de sexualidad. De acuerdo al estrato socioeconómico, es 3 y si se clasifica o la nomenclatura es media, de acuerdo a la escala de Graffard. El ejercicio de autoridad es masculina y la etapa de desarrollo familiar es una etapa final de disgregación de tamaño familiar pequeño. Esas son otras clasificaciones extras, no se estresen. Con que me hagan la clasificación de conformación, desarrollo, integración, ubicación, con eso está bien respecto a lo de sus estudios. Y estrato socioeconómico, eso es importante. Está bien en sus estudios. Las otras clasificaciones ya son extras, son lucimientos. Pero no está mal, o sea, lo que voy se puede, pero bueno, con que ustedes hagan la forma básica, cumplen con su tarea. Y de acuerdo al ciclo evolutivo de la familia, de acuerdo a Duval, está en la etapa final o fase de independencia, y podemos leer acá que debido a la salida de las hijas del hogar, de acuerdo a la edad y al final de la actividad laboral de Rafael y Angélica, porque ya no están en una actividad laboral activa, se encuentran en etapa final, fase de independencia, donde los cónyuges se encuentran nuevamente solos hasta el final de la actividad laboral por jubilación o retiro. De acuerdo a Gaiman,
enfrentando los cambios propios de la edad, aparición de enfermedades con la salida de las hijas del hogar y jubilación de ambos padres, se encuentran en etapa de retiro-muerte, también llamada de nido vacío, donde se puede dar el reencuentro de la pareja y el afrontamiento de la evolución de forma individual y de pareja ante logros o pérdidas. De acuerdo a Laura Estrada, conocida como la etapa de nido vacío, la pareja enfrenta los problemas de una biología que decrece con la aceptación de la salida de los hijos del hogar, así como una nueva adaptación a la vida de pareja. En este caso, enfrentando los problemas de comunicación en el subsistema conyugal, se encuentran en la quinta etapa, que es el reencuentro, de acuerdo a la OMS, en la etapa 4, que es contracción, porque la última de las hijas ya salió del hogar y la pareja está en un periodo de convivencia nuevamente con un subsistema conyugal, así como iniciaron, pues así están terminando y ninguno de los dos, obviamente, ha fallecido. Y en el ciclo evolutivo de la pareja, si no mal recuerdo, debe de ser de la Gaiman-Duval, ya tengo el de la OMS, no sé, pero no tiene clasificación. Etapa del enfrentamiento a la muerte de la relación de pareja. Sucede cuando fuera del vínculo del subsistema paterno-filial, el subsistema conyugal no presenta actividades en común, anhelos o expectativas. Ok, voy a checar nada más a qué se refiere este 4 y se los paso. Creo que está aquí en la bibliografía, si no mal recuerdo, porque hay que especificar pues esa clasificación, que les digo, no es obligatorio que tengan 7, 8 clasificaciones, con que tengan 4 principalmente, está bien. De acuerdo a Apolinar Membrillo Luna. Muy bien, ¿qué hay con Apolinar Membrillo Luna? Bueno, él es un autor mexicano, del libro de la familia y las funciones básicas y como un acercamiento hacia el estudio de salud familiar, que toma muchas clasificaciones de Huerta y les hace una modificación, no de mala manera. Él tiende un poco más a modernizar su texto y tiene muchas subclasificaciones. Y toma mucho en cuenta las expectativas de la pareja. Incluso tiene una clasificación sobre los tipos de enamoramiento muy interesantes en su libro. Pero bueno, él es un autor mexicano y pues se anexó en esa clasificación. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas de lo que tienen que hacer? Porque esto que acabamos de hacer respecto a la tipología familiar y el ciclo evolutivo de la familia lo tienen que hacer ustedes de tarea para sus estudios de salud familiar particulares. ¿Dudas o preguntas? ¿Cuántos autores dijo, doctora? ¿3 o 4? Ok. Podemos, en el ciclo evolutivo de la familia, podemos tener mínimo 3 de acuerdo al consejo, ¿no? Entonces, podrían utilizar, no sé, Duval, Gaiman, Lauro Estrada, pero si de Lauro Estrada ninguno se acopla, ok, entonces puedo optar por el de la OMS o por algún otro autor. Acuérdense que si mi familia no corresponde a ninguna clasificación de ese autor, tampoco es que lo tenga que obligar a que entre en ese cuadro. Simplemente ese autor no tiene una clasificación en la cual mi familia esté en este momento, pero a lo mejor otros autores sí. Entonces, bueno, no todos tienen que ser así como que una copia. Duval, Gaiman, OMS, o Duval, Lauro Estrada, OMS, y todos la misma, no necesariamente, pero son por lo menos 3 de ciclo evolutivo de la familia. Ok, doctora, gracias. Ok, de nada. ¿Dudas de lo que tienen que hacer? Por el momento no, doctora. Tal vez más adelante, sí. Okay. Bueno, lo tienen que tener listo para el lunes, ¿de acuerdo? Porque así como le hice hoy, así le voy a hacer. El asunto es que yo vea que sí lo están avanzando, pero como les dije, pues también quiero guardar respeto hacia ustedes. Entonces, la única manera que yo sepa que sí lo están haciendo, pues es que me lo suban. Así que ya no hay excusa ni pretexto, no va a haber, no es algo sorpresivo y no voy a abrir la tarea porque no es una tarea para, digamos, que tengan que desarrollar y abandonar,
sino que es algo que vamos a retomar en la clase del lunes, ¿no? Como si le hiciéramos lectura el lunes, pues en ese momento la abro y en ese momento todos me la suben. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, claro. Perfecto. Entonces, sí, dime. Yo tengo una duda, pero no es con respecto a la tarea, es con respecto al examen final. ¿No sabe usted más o menos en qué fecha caería? Ok, les comento, estamos organizándonos con los otros grupos porque sí vamos a tener una apertura del centro de simulación de CODAX, si no, mal recuerdo. Sí, de CODAS, sí. Ándale. Es por equipos, porque no va a poder ser individual debido a que son varios grupos y por grupo pues existe un promedio entre 25 y creo que 26, 27 alumnos, no sé cuántos hay en los otros. Entonces pues obviamente no pueden pasar uno por uno, no terminaríamos en muchos días de hacerles la evaluación final. Entonces, vamos a hacer ejercicios como los que hicimos cuando ustedes grabaron su consulta por YouTube, pero implementando también o integrando esta parte de análisis de la familia. Tienen que, obviamente, identificar el grupo etario del paciente que les toque, hacer su interrogatorio, integrar su diagnóstico, como lo hicieron en el video, pero aportar algo sobre la evaluación de la familia, ¿no? De esos pacientes. Tenemos que empezar a programarlos. Aparentemente, el primer grupo tiene que empezar el 22. No tengo conocimiento de que los profesores ya estén programando ahorita grupos. Entonces, yo creo que para ustedes yo elegiría o preferiría elegir pues la primera semana de diciembre, pero tengo que verlo con los otros grupos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, no será un examen como de la primera unidad, ¿no? Será más un examen práctico entonces. Va a ser un examen práctico, así es. Mejor. Ya les avisé, que no les agarre de sorpresa. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Si para el lunes tengo algo más de información respecto a esta actividad, yo se las comparto. Sí, doctora. Gracias. Ok. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Sí, doctora. Gracias. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Hasta luego, doctora. Vale. Gracias. Gracias, doctora. Nos vemos.